Engaños bíblicos. El sometimiento a los gobiernos mundanos. Según el Evangelio de Pablo. Entre los años 55 y 58 de nuestra época actual, en pleno gobierno del depravado y sanguinario emperador romano Nerón, Pablo escribe una carta a su iglesia romana, obligándoles a todos sus discípulos a que vivan totalmente sometidos a las crueles autoridades del Imperio Romano. Y para ello, les miente groseramente, diciéndoles que todas las autoridades supremas del Imperio Romano son de Dios, y los que se oponen a estas autoridades imperiales, se oponen a Dios y son condenados por Dios. Porque ellos son gobernadores que hacen el bien, porque son fieles servidores de Dios para tu bien, y severos castigadores de los malos. Por lo cual es necesario vivir sometidos a ellos, no solamente por el miedo a su castigo, sino también por nuestra conciencia. Por ello, pagas tus tributos imperiales, porque son servidores de Dios. Pagad todo lo que debéis. Tributo, impuesto, respeto, honra. Y no debáis nada a nadie, sino el amar a tu prójimo, y habrás cumplido con la ley de Dios. Y todas estas perversas mentiras, Pablo las escribió, sabiendo del cruento asesinato del Cristo, y las masivas y sangrientas persecuciones, encarcelamientos, y ejecuciones de los discípulos de Jesús, que ejecutaron y que seguían haciéndolo en esos años, estas crueles autoridades romanas. Toda esta bestialidad romana, Pablo nunca las denunció, ni las dio a conocer a través de sus cartas. Más al contrario, Pablo lo ocultó a sus iglesias. Porque Pablo era un verdadero romano desde su nacimiento, como lo testimonia el libro de Hechos. Un privilegiado romano, que es rescatado de la población judía, por 270 soldados romanos. Un leal romano, que apela al César, para ser juzgado ante los tribunales de su imperio. Y que es llevado a la capital del imperio romano, para ser juzgado con un privilegio único. Donde abiertamente, y sin ningún impedimento de las autoridades romanas, el anciano Pablo predicó su evangelio hasta su muerte. Y es que este apóstol Pablo, nunca fue un ciudadano judío, ni estaba sujeto a la ley de Dios, mas, se hizo pasar como un judío amante de la ley de Dios, solo para ganar a los judíos, como así hipócritamente él mismo lo afirma. Pablo en realidad, aborrecía las leyes divinas, porque según su perverso razonamiento, las leyes de Dios solo sirven para conocer el pecado, y que nadie será salvo por las obras que Dios ordena. Más al contrario, todo el mundo solo quedará bajo el castigo de Dios. Por lo tanto, donde no existe la ley de Dios, no se puede culpar al pecador por sus transgresiones. Porque todos los pecadores que mueren sin ley de Dios, no serán juzgados por la ley de Dios. Porque todos los que cumplen con la ley de Dios, viven bajo maldición. Ya que ninguno de ellos será salvo por cumplir con la ley de Dios, porque Cristo ya nos redimió de esta maldición.
toda esta grosera falsificación evangélica, que el apóstol romano Pablo enseñaba a sus iglesias, tenía un fin: el total sometimiento de sus discípulos extranjeros, al poder esclavista de su imperio romano. Posteriormente, el Evangelio de Pablo se convertiría en religión oficial del Imperio Romano, para ser impuesto a todas sus naciones esclavizadas. Y su símbolo religioso imperial: la crucifixión de los enemigos del Imperio Romano. Y esta religión del sometimiento al opresor nos fue impuesto a sangre y fuego, por los conquistadores españoles. En cambio, la palabra de Dios es totalmente contrario a esta perversa religión de los infieles. Donde nuestro amado Cristo reprende drásticamente a todas esas iglesias infieles que utilizan su nombre y no hacen la voluntad de su divino Padre. Ya que el Evangelio nos llama solamente a hacer la voluntad de Dios y no la del hombre. Y al hacer la voluntad de su divino Padre, nos convertimos en auténticos hermanos del Cristo. Y la voluntad de Dios es que sus hijos rompan todos los yugos de opresión e impiedad humana, y que liberen a los oprimidos y ayuden a sus prójimos necesitados. Entonces, realmente serán salvos. Por eso les dice a sus hijos: por medio de vosotros quebrantaré naciones, gobiernos, ejércitos, jefes, y príncipes mundanos, y les pagaré a ellos todo el mal que hicieron. Porque Dios tiene contentamiento en su pueblo santo, porque sus hijos van a ejecutar su juicio divino ya decretado contra los reyes y sus poblaciones malignas. Y el Cristo vino a la tierra para hacer la voluntad de su Padre, y para liberar a los oprimidos de sus malignos opresores. Por ello el Cristo nos dijo que Él no vino para traer paz a la tierra, sino para traer guerra, disensión, enemistad. Y aquellos discípulos que no le sigan a Él, o tengan miedo de la crucifixión, o amen más a su familia, no son dignos de Él. Mas aquel discípulo que muera por su causa, ese sí será salvo. Y esto lo dijo, porque aquí en la tierra, hay una permanente lucha por el gobierno de la tierra, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y al final de los tiempos, cuando todos los malignos sean exterminados, los justos gobernarán en la tierra. Mas en el presente tiempo, todos los reinos de la tierra, son gobernados por los hijos del diablo. Y nuestro santo Dios, desde la antigüedad, se ha opuesto a todos estos imperios y reyes malignos, y a todas sus corrompidas descendencias, por la gran maldad de ellos, y para que no se hagan dueños de la tierra. Y la tierra se contaminó, por culpa de estos gobiernos y poblaciones descarriadas, porque ellos traspasaron las leyes y falsearon el derecho de Dios, y quebrantaron el pacto de Dios.
Y por ello, el Cristo vino a la tierra, para restituir la ley de Dios, y hacer cumplir la justicia de Dios. Y todos aquellos transgresores como el apóstol Pablo, que traspasaron y falsearon la ley de Dios, son condenados. La ley divina tiene tres principios esenciales, que rigen a todos los hijos de Dios: el hacer justicia, hacer misericordia, y tener fe. Y nos ordena amar a Dios, y amar al prójimo, en idénticas formas como nosotros nos amamos, sin ninguna forma de esclavitud, sometimiento, explotación, injusticia, ni abuso alguno. Y por este gran amor a nuestros prójimos oprimidos, el Cristo reivindica a los pobres y condena a los ricos. Vamos ahora, oh ricos, llorad y aullad por el gran castigo que os vendrá. Todas vuestras riquezas están podridas, habéis vivido en deleites y perversidades, y explotado a vuestros obreros. Habéis engordado como el día de matanza. Por ello, ningún discípulo del Cristo puede servir a Dios y a las riquezas, o bien amas a Dios, o amas a los ricos. Porque son dos señores totalmente enfrentados. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con este corrompido mundo que es gobernado por los malignos, nos convierte en verdaderos enemigos de Dios? Someteos, pues a Dios, y resistid al diablo. Porque este corrompido e injusto mundo de los ricos, será destruido. Y el gran ejército de sus hijos consagrados, vendrán para ejecutar el grandioso asolamiento del Todopoderoso, en el día de la gran ira de Dios, para raer de este mundo corrompido a todos sus pecadores. Ay de la ciudad rebelde, y contaminada, y opresora, que vive alejado de Dios, y que sus gobernantes, jueces, profetas, y sacerdotes, son lobos rapaces, inmorales, contaminadores de sus pueblos, y falseadores de la ley de Dios. Todos estos corrompidos malignos, recibirán la ira de Dios. Porque Dios es justo y misericordioso. Y su nombre es santo, y su misericordia es de generación en generación, a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos.